Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Otra Mirada. Soy Abraham Ibáñez, soy periodista. Nos reunimos a través de este podcast, siempre invitándoles a que se suscriban. Estamos aumentando los seguidores, los cuales nos siguen motivando para llevarles más contenido y además también les invito a que le den me gusta a este video para que YouTube pueda darnos la facilidad de llegar a más personas con esta idea, con este análisis y con esta conclusión que llegamos referido a cuál es el mejor álbum de Green Day. Aquí lo llevamos en el pecho. Orgullosos porque es un álbum que nos ha influido muchísimo y vamos a desarrollar en este podcast el tema. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, el otro día estaba con unos amigos bebiendo unos tragos, un fin de semana, y vino la conversación de cuál es el mejor álbum de Green Day. Analizamos todos los que corresponden a la carrera de esta banda norteamericana y llegamos a la conclusión de que el Dookie es, en definitiva, para nosotros, los que estábamos presentes, tenemos diversas edades, ¿no? La mayoría, cuando escuchábamos ese álbum, teníamos entre 12 y 15 años, entonces sí somos de esa generación de adolescentes marcados en los 90, que mientras escuchábamos justamente lo que sonaba a nivel mundial, que bueno, venía desde el grunge, ¿no? Y que además también venía el metal con algunas bandas, ciertas influencias que nos fueron marcando, que lo escuchábamos en esa radio local de Chiclayo, Perú, llamada Estéreo Norte, y además también lo veíamos en MTV. Entonces desde estos medios de comunicación era en el que nosotros nos influíamos en la música en ese entonces, y por eso es que nos marcó, además porque éramos adolescentes y estábamos viviendo la etapa que justamente Green Day compone a través de este álbum. Y Green Day es una banda estadounidense de punk rock integrada por Billy Joe Armstrong en la voz y guitarra, Mike Dirnt en el bajo y coros y Trey Cool en la batería. El grupo, originario de Berkeley, California, se gestó prematuramente en 1986 bajo el nombre de Sweet Children. El nombre de Green Day proviene del sentido que se logra luego de ingerir esto, ¿no? Así. Eso, y estar así como que todo el día, ¿no? Es decir, el día verde, ¿no? Verde por María y Juana, que experimentaban en su momento los músicos de esta banda y le dieron ese nombre. Hay que tener en cuenta que esta agrupación ha vendido casi 90 millones de copias de sus discos en todo el mundo y hasta 25 millones solo en su país. A mediados del 2011, la revista Kerrang los nombró como el segundo grupo más influyente surgido en los últimos 30 años, solo detrás de Metallica. Mientras que, según una encuesta pública en la revista Rolling Stone, se eligió a Green Day como el mejor grupo de punk de la historia. Y aquí sí viene toda una controversia, y aquí se está hablando siempre del mainstream, porque por ahí va a salir gente que diga que los Sex Pistols o los Ramones, o etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la discusión sí que se va a prolongar y los invitamos a que ustedes puedan opinar también a través de este podcast ahí en la caja de comentarios. Y esta es una banda pues, que tiene datos muy interesantes. Por ejemplo, tiene 14 álbumes de estudio, un álbum recopilatorio, mientras que ha ganado 6 Billboards, 5 Grammys, 3 American Music Awards, 2 Brit Awards, 2 SCAP Music Awards, entre otros, los que suman 95 premios de 215 nominaciones. O sea, es... ¿Por qué? Porque, claro, es mainstream. Y hay que tener en cuenta de que Green Day, como muchas bandas de ese entonces, se gesta en un espacio que tenía un rollo muy de puta madre, que viene, claro, con el rollo punk, ¿no? Del hazlo tú mismo en principio, y además también con no a la discriminación, no a la intimidad, no al consumo de carne, no a la ingesta de licor, lo cual simpatizó con ese momento todo este rollo que después ha venido en otros aspectos de la música y de ciertas ideologías, válido. Pero acá nos basamos en el tema musical, ¿no? Porque justamente este álbum Dookie, que significa diarrea, que pasaron los músicos de la banda en sus primeras giras, al comer algo les cayó muy mal. Y eso que no han comido en las calles de Perú, ¿eh?
porque ahí sí es brutal. Si bien es cierto, la comida peruana es exquisita y una de las mejores gastronomías del mundo, es que, bueno, también hay que saber dónde comer, ¿no? Y con qué insumos se prepara. Pero bueno, Duki, ¿no? Este tremendo álbum que elegimos con estos amigos, que en ese entonces, como decía, teníamos entre 12 y 15 años, y el resto de personas que nos han acompañado en esa reu, pues ha ido escuchando el álbum después y también simpatizan mucho con esto, porque más allá de ser el más comercial, el más vendido, el más mainstream, también tiene una gran composición, una gran capacidad, que si bien es cierto, este punk rock o pop punk es como que más alegre, en su música, ¿no? Un poco más divertido, más irónico, pero también es muy reflexivo, muy analítico, tiene aspectos relacionados a la vida personal de los integrantes y hay que tener en cuenta de que este álbum muchas veces habla en el yo de Billy Joe Armstrong, y que también se ha basado en otras historias para desarrollar este álbum que en definitiva tiene aspectos para resaltar y por los cuales nosotros, los que hemos elegido, que también podemos coincidir con ustedes o no podemos coincidir, porque venimos de una generación que es de los noventas y aquí si se compara con el American Idiot, que es esta obra que de pronto muy conceptual y que de pronto disparó a Green Day a otro nivel, estamos hablando de los álbumes más comerciales, ¿no? Pero aquí nosotros por un tema de identidad justamente elegimos Duki. Éramos adolescentes, escuchábamos la música en cassette y veíamos en TV y gran parte de las historias del disco que están basadas en experiencias como la ansiedad o ataques de pánico, las orientaciones sexuales, el aburrimiento y hasta antiguas novias nos identifica, pues en ese entonces, que repito, teníamos entre 12 a 15 años. Este 2024 Duki ha cumplido 30 años y cada vez que lo escuchamos recordamos esos pasajes de nuestras vidas y más allá de que se volvió mainstream, siempre será un referente para una generación de acá y también una influencia para una generación posterior. Y en ese entonces, solo un amigo recuerdo que tenía ese álbum de Green Day que se lo compró en CD, que estamos hablando más o menos de 1995 o 1996. A este brother, que sus padres tenían dinero, le habrá costado entre 20 a 22 dólares, que en ese momento la moneda sería más de 50, 60 soles, quizás, en la moneda peruana. Y bueno, para nosotros era caro, realmente caro. Pocos se podían comprar un disco de 20 dólares. Ahora, bueno, ya los discos son más accesibles, ya uno se los puede comprar 30, 50 soles, sí, ahora sí se puede comprar. Entonces, sí nos influyó mucho y solo un amigo tenía este álbum y nos sentábamos con él en su auto, bueno, en el auto de su padre. Este amigo insertaba el CD en el reproductor que tenía el vehículo, el auto, y ahí escuchábamos el álbum y analizábamos, pues, ¿no? Las portadas, el interior, y claro, poco pudimos descifrar esta portada por los personajes que hay ahí y como éramos adolescentes desconocíamos mucho de la música y lo que ya hemos descubierto a raíz de los años es que justamente en esta portada está la mujer que aparece en el primer álbum de Black Sabbath, está también Angus Young de AC/DC y está hasta Elvis Presley, ¿no? Y algunos referentes porque aquí en esta portada se explica que como venía de la diarrea aquí explota con estas bombas que observamos en la misma y además también con la presencia de perros y monos que en cierta cultura se refiere mucho a este problema estomacal relacionado a estos animales, ¿no? Por eso es que hay esta explicación que con el tiempo, reitero, la aprendimos y en ese momento nunca la supimos. Pero claro, los cómics nos parecían genial en un álbum con este sonido muy de diversión, pero claro, con mucha reflexión y mucho análisis. Y en las canciones que marcaron en ese momento, que fueron las más comerciales, ¿no? Más que las otras, ¿no? Welcome to Paradise, She, Basket Case y When I Come Around, que son aquellas pues que sonaban en ese momento. Y también como en el capítulo anterior que contábamos de la experiencia de Green Day
Este mismo amigo llevaba sus cassettes y aparte de tener The Offspring, tenía Nirvana, tenía hasta Sepultura, creo, y lo colocábamos en las fiestas. Y aquí, por ejemplo, también tenía Green Day y cuando íbamos a estas fiestas colocaban o When I Come Around o She o Basket Case y sonando en ese momento en las fiestas para nosotros adolescentes era tremendamente divertido y este podcast es para homenajear a este álbum muy referencial para esta generación que claro, nosotros paralelo a escuchar esta música también estábamos, o sea, el punk rock o el grunge, también estábamos escuchando rock o estábamos escuchando metal y todo esto nos influyó muchísimo para lo que ahora somos. Y cada vez que nos reunimos con estos amigos siempre es muy grato llegar a estas conclusiones de por qué estos álbumes son tan significativos para nosotros en esta generación. Bueno, yo ahora en este 2024 tengo 44 años, así que en ese momento tenía 14 años. Y sí, 30 años después me gusta más este álbum y también me permite hacer deporte entre los patines o la bicicleta y lo voy escuchando y sí, puedo decirlo con mucha emoción que es un álbum muy influyente, es de los que más me gusta de Green Day, aunque claro, después vino el Insomnio o el Nimrod, que en ese momento sonaba bastante en MTV, sí también me gustan mucho, pero no había escuchado los dos primeros y que para nosotros que recién descubríamos Green Day era que Dookie era el primer álbum, no sabíamos mucho. Y fue así que conocimos este grupo gracias a MTV, gracias a la radio que rebotaba lo que salía en MTV y así nos marcó en una generación y nos da gusto que ya cumplió 30 años, reitero, y que nos guste más y que tengamos esta coincidencia porque sí nos pasamos discutiendo. Porque claro, o sea, los otros álbumes que vinieron de Green Day, a mí, por ejemplo, en ese momento cuando salió American Idiot no me gustaba para nada, porque lo veía muy emo, lo veía muy de moda, pero años después comprendí y analicé de que el álbum pues venía con otra corriente e hizo que Green Day demuestre que efectivamente es un gran grupo, tiene letras muy creativas, tiene mucha capacidad musical y claro, basándose en ritmos muy de Beatles, ¿no? Estos ritmos pegajosos, contagiantes, sí que se graban en el cerebro y hacen pues que la influencia de ellos, de música anterior, venga ahora y se genere después como una influencia para los que hemos escuchado esta gran banda norteamericana. Esto fue Otra Mirada, soy Abraham Ibáñez, soy periodista, encantadísimo de compartir esta experiencia y de hablar de este disco que en verdad nos encanta y si de pronto a ti también, escríbelo en la caja de comentarios cuáles son las canciones que a ti te gustan y cuáles son los otros álbumes que te gustan, que claro, vamos a considerar también desarrollar el análisis en base a otros álbumes de Green Day. Estamos encantados que esto siga creciendo, estamos siempre motivados, así que dale me gusta, comenta, comparte y sobre todo suscríbete a este canal que cada vez va aumentando sus seguidores. Queremos llegar a los 1000, ¿no? Que para nosotros sería muy motivador. No tenemos ni un año. En marzo abrimos este canal. Así que estamos ahí de a poquitos, ¿no? Construyendo, colocando ladrillos de a poquitos, en fin, con el fin de seguir creciendo. Muchas gracias. Hasta la próxima.